Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura González López, alumna de la Universidad Abierta y a Distancia de México de la carrera de Derecho. El día de hoy voy a exponer la actividad integradora que lleva por nombre Clasificación de los bienes. Comenzaré por definir lo que es cosa y bien. Las cosas en términos jurídicos son los objetos materiales de valor económico que son susceptibles de ser apropiados, transferidos en el mercado y utilizados por las personas con la finalidad de satisfacer necesidades. Se puede decir, entre otras palabras, que cosa es todo lo que se encuentra al alcance del individuo, a su vista, que puede ser perceptible y que lo puede tocar. Cosas que son susceptibles para ser objeto de derecho, dado su valor y el objetivo hacia donde pudiera ser dirigida la cosa. Se debe mencionar que las cosas deben de ser de carácter lícito, es decir, que su uso no esté fuera de la ley. Los bienes son el objeto de los derechos reales. Bien es toda la entidad material o inmaterial que es tomada en consideración por la ley en cuanto constituye o puede constituir objeto de relaciones jurídicas. En otras palabras, podemos definirlo como las cosas que son susceptibles a ser objetos de derecho, teniendo diversas características, ya que los bienes van desde la posesión de una joya hasta la posesión de un terreno, de un carro. De ahí también se comprende lo que viene o la separación de los bienes muebles, que son los que se pueden trasladar de un lugar a otro, y los bienes inmuebles son los que están en un lugar fijo. ¿Cuáles son las principales clasificaciones doctrinales sobre los bienes y utilidad? Bueno, según la clasificación de los bienes o cosas dentro de la doctrina de Pina de 1998, Rojina 2008, es la siguiente: los bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles públicos y privados, de los cuales podemos definir lo siguiente en relación a su movilidad o inmovilidad, y es lo que se mencionaba. Podemos encontrar los bienes muebles, que son todos aquellos que se pueden trasladar por sí o por fuerza externa de un lugar a otro sin sufrir ninguna alteración. En cambio están los bienes inmuebles, que son las cosas que no tienen movilidad de un lugar a otro. Se caracterizan porque están fijos y a su vez son aquellos que por naturaleza han sido destinados por el dueño al servicio de un inmueble o están adheridos a él. Número 2. En consideración a las personas a las que pertenecen. Primero encontramos del poder público, que son todos los bienes que pertenecen a la federación, los estados o los municipios, y que están regulados en el artículo 27 constitucional y por la Ley General de Bienes Nacionales. A su vez, estos se dividen en de uso común, que son las cosas que están destinadas al servicio público, y los privados del Estado, que son los que posee como una persona jurídica o moral, los cuales ejercen un derecho de propiedad. Y dentro también de esta clasificación número 2 encontramos los bienes de propiedad privada de los particulares, que son las cosas cuyo dominio les pertenece legalmente a los particulares y de los que nadie puede aprovecharse sin consentimiento del dueño. Como número 3 encontramos por la situación de incertidumbre, en los cuales encontramos los monstrencos. Son todas las cosas muebles que han sido abandonadas y las perdidas cuyo dueño se ignora. Y encontramos también las vacantes. Son los inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido. Número 4. Si se pueden apreciar o no por los sentidos. Y están los corporales o corpóreos, aquellos que son apreciados por los sentidos, por ejemplo, una mesa, un terreno, una casa. Y los incorpóreos o incorporales o inmateriales, aquellos que no son apreciados por los sentidos sino por la inteligencia, ya sea que se trata de cosas inmateriales, por ejemplo, los derechos sobre las patentes, marcas, concesiones, renombre comercial, entre otros. Número 5. Por la posibilidad de reemplazarlos o no por otros, y en los cuales encontramos los fungibles. Son todos aquellos que pueden ser reemplazados por otros de la misma especie y calidad, y los no fungibles, que son los bienes que no admiten sustitución por otros debido a que las cosas son individualizadas. Número 6. Por la circunstancia de extinguirse o por el uso.
de los cuales encontramos los consumibles. Son los que existen con un primer uso y se terminan por quien deja de poseerlos. Y los no consumibles son los que no se extinguen por el primer uso y permiten su aprovechamiento reiterado, aunque sean susceptibles a deteriorarse o consumirse. Y por último, como número 7, por su posible o imposible fraccionamiento, de los cuales encontramos por su constitución. Simples, son construidos por una individualidad orgánica unitaria pudiendo ser suministrados por la naturaleza, o los compuestos, que son todos aquellos creados por el hombre y que se encuentran constituidos por la reunión de diversas partes que constituyen un todo. Ahora bien, bases doctrinales de la clasificación de los bienes en el Código Civil para el Distrito Federal. En base al Código Civil para el Distrito Federal, se encuentra una clasificación de los bienes expuesta en la siguiente manera. Aquí vamos a exponer lo que son los artículos fundamentales de acuerdo al siguiente tema. El artículo 750 se nos señala cuáles son los bienes inmuebles y nos menciona todos aquellos que no se pueden mover y que están adheridos al suelo, por ejemplo. Artículo 751 nos menciona cuáles son los bienes muebles que por naturaleza se hayan considerado como inmuebles conforme a lo dispuesto en varias fracciones del artículo anterior, recobrando su calidad de muebles cuando el mismo dueño los separe del edificio, salvo el caso de que en el valor de este se haya computado aquellos para construir algún derecho real a favor de un tercero. Tenemos el artículo 763, en la que nos señalan cuáles son los bienes fungibles o no fungibles y cuáles pertenecen a la misma especie y calidad o cantidad. En el artículo 764 nos señalan los bienes que son dominio de poder público o propiedad de particulares. Y en el artículo 771 nos señala cuando la ley puede enajenarse y se enajene una vía pública. También podemos encontrar en los artículos 772 y 773 la propiedad de bienes particulares, y en general en el artículo 773 los bienes, los extranjeros y las personas morales que pueden adquirir una propiedad de bienes inmuebles. En el artículo 774 son bienes monstrecos, los muebles abandonados y perdidos cuyo dueño pues ignora su procedencia. En los artículos 775, 776, 777, 778 hasta el 784 nos señalan las condiciones a las cuales están sujetos los bienes abandonados o encontrados cuyo dueño se ignora su procedencia. Y tenemos los artículos 785, que nos habla de los bienes vacantes. En el artículo 786, la noticia de existencia de los bienes vacantes, así como en el artículo 787, que el Ministerio Público estimará la procedencia y decidirá mediante un juez el valor de esos bienes. En el artículo 788, el denunciante recibirá una carta parte del valor catastral de los bienes que denuncie. Y esto sería todo en base a la actividad integradora de la sesión número 3. Gracias.